Elemento CIF-KM para la gestión de contactos, clientes, proveedores de la empresa. Ya se ha dicho en otro vídeo que la información se estructura en contenedores que son los que llamamos elementos CIF-KM. Estos son creados por los usuarios y están clasificados y cualificados con atributos e incorporan diversas funcionalidades. Una de las plantillas ya diseñadas se ha configurado para la gestión de los contactos en general de la empresa, cuya descripción vamos a hacer en este vídeo. Una cuestión a destacar es la gestión de la privacidad. Como en cualquier otro elemento CIF-KM, a cada ficha de contacto solo pueden acceder y visualizarla aquellos usuarios que pertenezcan a grupos de usuarios que tengan permiso para ello, es decir, que estén autorizados en la respectiva sección de permisos de cada ficha. Este vídeo debería visualizarse después del vídeo elemento CIF-KM tipo asunto, ya que muchas funcionalidades son idénticas, y en este se dan por conocidas, y solo se explican las específicas de la ficha de contacto. Vamos al menú del icono flotante, a la opción Buscar, y aparece un submenú con todas las plantillas de búsqueda que tiene el usuario a su disposición. Hacemos clic en Buscar contacto, y aparece un formulario diseñado para buscar elementos CIF-KM creados con la plantilla contacto. Hacemos clic en el botón Buscar y aparece una lista de elementos CIF-KM creados con la plantilla contacto. Seleccionamos uno de ellos. La primera funcionalidad que queremos destacar es que haciendo clic sobre un número de teléfono de un contacto, se abre una ventana que al aceptar nos dirige a la aplicación Skype para llamar directamente por Internet al teléfono seleccionado, que ya aparecerá insertado. Por defecto, en la versión estándar de CIF-KM se ha utilizado el API de Skype para esta conexión telefónica, pero nada impide que se pueda hacer lo mismo con una centralita que dirija la llamada a cualquier operador de voz IP. No hace falta resaltar la comodidad que supone para cualquier persona poder iniciar una llamada sin tener que teclear el número de teléfono, sino solo haciendo un clic sobre un número de teléfono. Volvemos a la lista. Seleccionamos un contacto y abrimos su ficha. Esta tiene similitudes con la de asunto, aunque con singularidades. En la barra superior aparecen los mismos menús desplegables que en aquella, por ejemplo, copiar hipervínculo. Crear un aviso vinculado a la ficha. Una funcionalidad singular a la que nos referiremos más adelante es la del botón Usuario externo. El primer recuadro es para marcar si el contacto es o no una empresa. La parte superior del panel cambia según que el recuadro esté o no marcado. El otro recuadro, a su derecha, es para marcar si el contacto debe ser o no utilizado como referencia para otros elementos CIF-KM. Realmente es un enlace singularizado y destacado, que aparece como cajetín en otras fichas de elementos CIF-KM, tal como la de asunto, donde aparece bajo el título Cliente referencia, que se describe en otro vídeo. Si un elemento CIF-KM está enlazado con la ficha de un contacto referencia, como ocurre con cualquier otro enlace, desde cualquiera de las dos fichas se puede acceder a la otra. Pero esto no es todo, sino que los contactos referencia forman un subconjunto cuyos componentes son fáciles de localizar desde el correspondiente cajetín de cualquier ficha, mediante las llamadas búsquedas rápidas. Además, se ha incluido como filtro un cajetín para este tipo de enlaces en la mayoría de las plantillas de búsqueda de elementos. Así, podremos tener respecto de un cliente, marcado como contacto referencia, un enlace de este tipo con todos los elementos CIF-KM asuntos relativos a él. Este otro botón permite interferir en la creación de un contacto, por ejemplo, una empresa, creando otros contactos al mismo tiempo que estarán enlazados con aquella, por ejemplo, personas del staff de dicha empresa. Este cajetín sirve para enlazar esta ficha de contacto con la de una empresa. Si hacemos clic dentro del cajetín, se abre una ficha de búsqueda de los contactos que tienen el recuadro de empresa que hemos visto antes marcado. Seleccionando una empresa, esta quedará vinculada, es decir, enlazada con el contacto que estamos creando. Todos estos enlaces en el diseño de la ficha se han querido singularizar en cajetines específicos, porque responden a necesidades frecuentes. Pero nada impide que en la sección de contactos o de otros elementos CIF-KM asociados a esta ficha, que veremos más adelante, podamos establecer otros enlaces que tengamos por conveniente.
Al igual que hemos visto en las listas de contactos en relación con los números de teléfono, si hacemos clic en el botón, se abre directamente la aplicación Skype o la de cualquier otro operador telefónico sobre voz IP, para llamar directamente sin tener que teclear el número de teléfono. Si tenemos introducida la dirección del contacto en la ficha, haciendo clic en este botón, ésta se mostrará en el mapa y se calcularán sus coordenadas geográficas, que luego, en el menú desplegable, podremos copiar y pegar en cualquier dispositivo GPS. Ahora vamos a las secciones de la ficha, que como se puede ver en el vídeo asunto, esta área de secciones se puede maximizar, marcando en el recuadro de la parte superior derecha de la ficha para que ocupe todo el panel. La primera sección muestra los archivos subidos a la ficha de contacto, y la segunda se refiere a notas. Ambas son descritas en el vídeo de la ficha asunto, por lo que en este no nos detendremos. Otra sección se refiere a contactos enlazados, que son adicionales a los que se han singularizado en los cajetines de la parte superior de la ficha. La siguiente sección se refiere a grupos de contactos. Esta es específica de la ficha de contacto y muestra los enlaces con los elementos CIFKM creados con una plantilla llamada grupo de contactos. Los grupos de contactos son elementos CIFKM cuya plantilla se ha diseñado para agrupar contactos y que puedan ser en algún momento objeto de un tratamiento común. Vemos que la ficha muestra uno y hacemos clic sobre él. La parte superior del panel es descriptiva. En el área de secciones, en la primera de ellas, se muestran los contactos del grupo y encima de la sección hay 3 botones. Con el primero de ellos se abre, con el gestor que tengamos instalado por defecto, un correo electrónico nuevo, con las direcciones de email de los contactos del grupo insertadas en el espacio para las copias ocultas. Así podremos enviar un mismo email a cada uno de ellos y no se verán entre sí. El segundo botón permite combinar datos en Word, es decir, insertar datos de los contactos en los campos elegidos de una plantilla de Word, para crear escritos con el texto común de la plantilla, pero cada uno con datos personalizados de cada contacto. El tercer botón permite exportar los datos de los contactos en forma de lista, bien en formato HTML o bien en formato CSV. Elegimos este último y los datos se muestran insertados en el visor de una hoja Excel, lo que facilita su tratamiento posterior. Regresamos a la ficha de grupo de contactos y vemos, como en cualquier otro elemento CIFKM, que hay una sección de notas y otra de permisos, en la que figuran registrados los grupos de usuarios que pueden visualizar este grupo de contactos y en su panel se pueden marcar los roles de cada uno, que son conjuntos de facultades. Podemos seleccionar otros grupos desde el cajetín de búsqueda rápida. Ambas secciones están descritas en el vídeo asunto. Cerramos el grupo de contactos y regresamos a la ficha de contacto de la que hemos partido en este recorrido. La siguiente sección es también singular de la ficha de contacto. Son los repositorios de archivos que están vinculados con este contacto, normalmente un cliente, y vemos que hay 2 de ellos en el panel. Los repositorios de archivos son elementos CIFKM cuyas plantillas se han diseñado para ser simples contenedores de información, de manera que los archivos que contienen puedan ser visualizados por usuarios externos. Es decir, para contener información que, de forma común o privativa, se pueda visualizar mediante un web browser o navegador de Internet por los usuarios externos que tengan permiso respecto a cada uno de ellos. Abrimos uno de ellos y vemos que es otro elemento CIFKM con unas pocas secciones. Una de ellas muestra los archivos que van a estar a disposición para consulta del usuario externo, y otras son permisos, que muestra él o los grupos de usuarios internos que pueden gestionar la documentación y los externos que pueden visualizarla. Cerramos la ficha de repositorio para clientes y regresamos a las secciones de la ficha de contacto. La siguiente sección es para registrar elementos asociados. Son enlaces con otros elementos CIFKM distintos de los enlaces con contactos para los que en la ficha de contactos se ha habilitado una sección específica que ya hemos visto antes. La última sección es para establecer los permisos sobre la ficha, que son los grupos de usuarios que podrán consultarla y o modificarla, marcando los recuadros que expresan roles asignados respecto de la ficha. Ahora vamos al botón usuario externo que ya hemos mencionado al principio de este vídeo.
Esta es una utilidad que fue sugerida por algunos usuarios que se encontraban que tenían un contacto ya creado, que luego se convertía en cliente de la empresa y se quería poner a su disposición un repositorio privado de archivos al que dicho cliente pudiera acceder con un web browser. Antes de que existiera este botón, el usuario interno tenía que crear el usuario externo, utilizando una licencia de usuario externo que son libres. Enlazarlo con la correspondiente ficha de contacto de la misma empresa que ya existía. Crear a continuación un repositorio de archivos para clientes con la plantilla correspondiente. En la sección de permisos de dicho repositorio, añadir el grupo de usuario personal del usuario externo, antes creado para que lo pueda consultar, y añadir también el grupo de usuarios internos que deben gestionar la información de dicho repositorio. Y finalmente enlazar el repositorio con la ficha del contacto de los datos del usuario externo para poder acceder a aquel desde esta última. Se nos sugirió que todo este proceso lógico, que podría ser muy repetitivo, se automatizara, y esto es lo que se ha hecho con el botón usuario externo de la ficha de contacto. Hacemos clic en él y aparece una ventana con un formulario. Muchos de los datos del nuevo usuario externo se importan de la ficha de contacto de la que se ha partido. Aquí podemos introducir el nombre y clave que será enviado a la dirección de email del usuario externo. O bien, en caso contrario, las credenciales se generarán automáticamente. Estas credenciales podrán luego ser modificadas por el usuario externo. Aquí se nos informa que automáticamente con la creación del usuario externo, por este procedimiento, se creará un repositorio de archivos específico para el usuario con el permiso de consulta de este ya establecido. Más abajo se muestran 3 pestañas. La primera permite asignar el usuario externo a otros grupos de usuarios. Por ejemplo, queremos que también pueda consultar determinada información general a la que tienen acceso otros usuarios. En este caso, incluiremos al usuario externo en algún grupo que tenga permiso de consulta en otro repositorio de archivos más general. La pestaña central permite establecer qué grupos de usuarios internos deben estar autorizados para gestionar la información que deberá incluirse en el repositorio de archivos privativo que se creará automáticamente para el usuario externo. La tercera pestaña permite modificar y personalizar el texto del email que se enviará al usuario externo con sus credenciales de acceso. Una vez cumplimentado el formulario, aceptamos y se crea el usuario externo, con su repositorio de archivos personal, con todas las inserciones y enlaces. Cerramos ventanas y salimos de la aplicación desde el menú del icono flotante.